Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Hace mucho rato no tocamos el tema de la economía en razón a las coyunturas políticas de la región y también de las elecciones en Colombia. ¿Cómo va la economía? ¿Qué ha pasado en este primer semestre del año? ¿Y qué va a suceder de aquí a finales del año? ¿Cómo se ve el panorama para el futuro? Dos analistas. Aurelio Suárez, quien fuera candidato a la alcaldía de Bogotá, escritor del Espectador, hombre público dedicado a la investigación, él es economista y es comentarista de Blue Radio. Y Alejandro Reyes, que es el director del Departamento de Investigaciones Económicas de una de las empresas más importantes de la Bolsa de Valores de Colombia, como es Ultra Bursátiles. Doctor Alejandro, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Aurelio, bienvenido. Darío, mil gracias por su gentil invitación. Un feliz saludo a todos los televidentes. Encantados. ¿Cómo va la economía? Desde la perspectiva suya, que está en la bolsa y maneja todos los indicadores cotidianamente. Así es, Darío. No, sin lugar a dudas, el primer registro reportado este año fue muy bueno, crecimiento muy favorable a la economía. Ya el segundo trimestre muestra algunos signos de menor dinamismo, pero alto. Como un todo sigue siendo un muy buen comportamiento y más comparado con la región, que hemos tenido una desaceleración más marcada en la región que en Colombia. Y eso es pues obviamente favorable. La mayoría de indicadores siguen siendo bastante buenos en Colombia. La bolsa no ha estado muy positiva en las últimas semanas. No, definitivamente el tema de la bolsa pues está mucho más atado a temas globales que temas locales últimamente. Mucho la incertidumbre de los conflictos geopolíticos que se presentan. Recientemente el tema de Palestina e Israel, el tema de Ucrania y Rusia han golpeado mucho los activos a nivel internacional y ahí la bolsa. Y la incertidumbre que hay con respecto a la decisión que pueda tomar la Reserva Federal. Correctamente, eso estamos a la espera de cuándo si suben o no las tasas de interés. Bueno, ¿y usted comparte esa visión, doctor Adolfo? Yo no quisiera ser tan optimista como Alejandro, pero la verdad es que veo que hay una serie de indicadores adicionales a los crecimientos del Producto Interno Bruto que para mí son altamente negativos. Y voy a señalar dos o tres. El primero es que el gobierno nacional mismo tuvo que ajustar su marco fiscal a mayor déficit fiscal. Estábamos hablando de un déficit fiscal del 2,3% del Producto Interno Bruto y se ajustó a 2,4% del Producto Interno Bruto, que es una señal de dificultad en las cuentas propias del Estado y del gobierno. Y la segunda es una variable que no deja de preocupar durante muchos años en el país y que pienso que sigue creciendo cada vez más negativamente, que es el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. O sea, las cuentas externas del país. Expliquémoslo un poquitico a los televidentes, Darío, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en que el país hace un balance entre los dólares que logra conseguir y los dólares que necesita para funcionamiento, comercio, inversión, pago de deuda, etcétera. Y al final Colombia cada vez está consiguiendo menos recursos de los que necesita. Estamos hablando ya de un déficit del 3,5% del Producto Interno Bruto en las cuentas externas. Entonces, cuando vemos un PIB creciendo, 6 y pico, y uno escudriña un poco ese PIB, encuentra que las obras civiles resultan ser en construcción el elemento dinámico de ese Producto Interno Bruto. Yo tengo mis dudas sobre la capacidad de arrastre de la economía de esto, sobre todo porque hay desempeños industriales que a mí todavía no me parecen sólidos, y por estos otros elementos que considero que no es lo único lo que hay que mirar el crecimiento del PIB, sino estos otros asuntos que son, digamos, de la macroeconomía nacional y que van a determinar precios muy importantes en la economía. Pero bueno, de pronto, con la venta de Isagen, si se concreta, porque pues ya está de todas maneras definido el cronograma por parte del Ministerio de Hacienda, ahí se pudiera suplir en parte. Sin lugar a dudas hay varias fuentes para el financiamiento y pues para lograr manejar el tema del déficit, que bien se incrementó ligeramente, más por un tema de reducir las expectativas de producción de crudo este año para la economía colombiana, y eso le afecta directamente a las arcas del gobierno. Eso en razón pues a que el dinamismo del sector petróleo no viene siendo tan fuerte como el esperaba originalmente, y una serie de complicaciones en el transporte de crudo en el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Pero aparte de eso, me gustaría mencionar un tema que me pareció bien interesante que tocaba Aurelio, y es Colombia, este es el año récord en términos de entradas de capitales a la economía colombiana. Pero sobre todo al portafolio directo, ¿no? En ambas, digamos, en la extranjera directa estamos 300 millones de dólares por debajo de lo que estábamos a igual periodo del año pasado. Y esto, en un marco global más complicado para las economías emergentes, es un gran logro. Y el segundo, la inversión de portafolio, pues estamos casi 3.000 millones de dólares por encima de lo que íbamos a igual periodo del año pasado. Y esto lo que refleja es
que esa cuenta corriente, que si bien es negativa, como la mencionaba Aurelio, está financiada y más que financiada a través no solo de la inversión extranjera directa, que en Colombia es bastante importante, sino también a través de flujos que muchos de ellos son estructurales y de largo plazo en la parte de portafolio. Entonces sí puede preocupar un poco si uno ve la cifra aislada sola, pero la historia para Colombia es muy diferente a la historia que comparten otros países en el mundo como Turquía o Brasil, donde su financiamiento es muy efímero y sí pueden enfrentar problemas. En el caso colombiano, la forma como se financia esas variables externas es bastante sana y nos ha mostrado un comportamiento muy favorable en primas de riesgo, en valor de activos y otros indicadores importantes. Ahora, digámosle a los televidentes de Entérate, de Caracol Internacional, que la inversión extranjera en el primer semestre de este año es de un poco más de 8.000 millones de dólares. Pero la inversión en esos sectores de infraestructura, carbonífero, minero, etcétera, se ha disminuido con respecto, no ha disminuido significativamente, pero sí se nota un menor dinamismo. En la proporción es mayor la inversión de portafolio. Digámosle a los televidentes qué es la inversión de portafolio. Muy bien. La inversión de portafolio es la inversión en acciones, en títulos bursátiles y en un elemento que es muy importante, ya que Alejandro lo trata, y es la inversión en títulos del Tesoro colombiano. ¿Qué pasó? En la reforma tributaria del año 2012, el gobierno colombiano le rebajó los impuestos a los intereses o a las utilidades que provinieran de capitales extranjeros invertidos en títulos del Tesoro. Estábamos en 33% de tarifa, bajamos a 14%, y entonces, por ejemplo, grupos como JP Morgan Chase hizo un rebalance de su portafolio, vio que esto podía ser atractivo y nos aterrizó con 2.500 millones de dólares y eso fue lo que un solo guarapazo. Exactamente. Pero yo no considero que eso sea tan estable y tan estructural, que es mi punto, ¿no? Porque si mañana, por ejemplo, tenemos movimientos en los mercados de capitales, en los mercados externos, que resultan ser más atractivos, pues JP Morgan Chase vuelve a reestructurar su portafolio y se lleva la plática. Golondrinas. Entonces, yo creo que todo no está tan claro. Es más, Darío, concatenando un poco con lo que dice Alejandro, es muy importante que la gente, el que esté interesado en este tema, retomar una entrevista muy interesante que hizo Ricardo Hausmann, un venezolano economista jefe del Banco Mundial para América Latina, sobre Colombia. Y fíjese que coincido con Ricardo Hausmann. A Hausmann dice... Usted que ha sido un hombre de izquierda, ¿no? Sí, y yo coincido con el diagnóstico de Hausmann, por supuesto. Hausmann dice, hay tres cosas que a mí me preocupan de Colombia. El déficit en las cuentas externas de la balanza de pago. 2, la alta dependencia del petróleo para sus exportaciones. Y 3, un asunto que está ahí, que subyace como una bomba de tiempo en este país, que es la caficultura. Hausmann dice, es probable que la caficultura colombiana deje de ser viable, puede llegar a ser inviable. Si usted me preguntara a mí, Aurelio Suárez, ¿cuál cree usted que sea el peor problema de la economía colombiana? Yo no vacilaría en decirle, Darío, que el problema cafetero. Uy, bueno. A ver, hay que decir que de las exportaciones totales de Colombia, el 57%, si no estoy mal, corresponde al sector de hidrocarburos. El sector petróleo más, hidrocarburos alcanza casi el 70, sí. 66. O sea, es una dependencia muy alta y con una agravante, y es que México ha abierto sus puertas a la inversión extranjera por primera vez en 50 años y adicionalmente Perú está siendo muy atractivo para muchos inversionistas. En Colombia, dice el sector del petróleo, por lo menos los inversionistas, hay mucha traba con el problema de las licencias, etcétera, etcétera. Vean lo que está pasando, por ejemplo, en este momento con Rubiales, ¿no? Sí, en ese tema, hace 2 semanas salía un informe de una consultoría especializada en el sector de hidrocarburos y mostraba a Colombia, a pesar de todo eso que usted menciona, en el segundo puesto como preferencia en términos de captura de inversionistas extranjeros para el sector de hidrocarburos. Entonces seguimos siendo muy atractivos. Nuestro sistema, digamos, de manejo del tema de hidrocarburos, que es el que adoptó México en últimas y está tratando de implementar hoy en día, es un sistema muy favorable para el productor de petróleo internacional. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí, es un gran, y sin lugar a dudas comparto con Aurelio, ese es el gran riesgo de la economía colombiana, pero no es un riesgo que se materialice en el corto plazo, es un riesgo del mediano plazo, y uno debe entenderlo de esa manera. Entonces, si la pregunta es cómo nos va a ir en los próximos años, la verdad, por el lado de petróleo los riesgos son menores por ahora, pueden ser lo importantes hacia adelante, y la tarea y la carga sí está en el gobierno, en la industria, más que cualquier otra cosa, porque este país necesita una política industrial estructural que no ha tenido, pues ya en 60 años no hemos tenido una política industrial seria. Entonces eso sí es lo que hace falta, sin lugar a dudas. Alejandro, Darío, sí. Una nota sobre petróleo, Sí, que me parece importante.
Sí, se habla de los atentados a los oleoductos que han encarecido el transporte interno del petróleo. Y ha disminuido el número de barriles claro, también. correcto. Y ha encarecido el transporte. Si usted mira la evolución de costos de Ecopetrol, en la evolución de costos de Ecopetrol usted va a ver qué tan está pesando mucho el transporte por tractomula, la carretera. Aparte del deterioro ambiental. Claro, ¿no? es que la carretera Bogotá-Villavicencio es un viaducto, no es una carretera. Sí. Es un poliducto. Un poliducto. Más exactamente. O un oleoducto, si se quiere más precisamente. Pero hay un hecho sobre el que vale la pena tomar nota, y sobre todo para nuestros televidentes internacionales. Es que Estados Unidos viene disminuyendo las compras de petróleo colombiano. Sí. Estados Unidos, a través de los descubrimientos de shale oil y de shale gas, de ese famoso gas de quisto o petróleo de quisto también, se trazó la tarea de duplicar su producción petrolera del año 2008 al año 2015 y lo está logrando. Mire, en el año 2013, Estados Unidos le compró a Colombia, que es nuestro principal cliente petrolero, le compró a Colombia un 12% menos de petróleo. Y en los primeros 4 meses de este año, comparados con los primeros 4 meses del año anterior, ya vamos en un 15% menos. Ahora, gente que compra petróleo en el mundo hay mucha, pero bueno, era nuestro cliente que está cayendo. Entonces, ahí me parece que hay otro punto que se vuelve, digamos, contencioso cuando se hace todo el análisis global del tema petrolero en el país. Muy bien, ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional, el Estado, la salud de la economía colombiana. Estamos analizando en Entérate de Caracol Internacional la perspectiva económica colombiana con 2 expertos, Aurelio Suárez y Alejandro Reyes. Decía el doctor Aurelio Alejandro que a él le preocupaba la estabilidad de la inversión extranjera directa en portafolio, papeles, y puso el caso del JP Morgan y el cambio de su política y recomendaciones, porque Colombia es un país muy atractivo en este momento. ¿Hasta qué punto, mejor dicho, qué porcentaje de esa inversión en portafolios está al corto, mediano plazo o largo plazo para que no se convierta eso en un peligro de capital golondrina? Bien, ahí es bien difícil determinarlo, pero hay unos argumentos que son bien favorables. Cuando Colombia en 2011 logra el grado de inversión, la calificación de grado de inversión, entran capitales estructurales y de largo plazo de los fondos de pensiones americanos. Esa plata se queda en Colombia. Entonces tenemos un colchón que nos va a permitir estar, digamos, tranquilos en ese sentido. Los movimientos recientes de JP Morgan lo que han logrado es volver a poner a Colombia por encima de muchas economías en el mundo. En este momento es la economía emergente que más atractiva se ve para los mercados internacionales. La empiezan a ver, de ese sentido empiezan a traer esos flujos de capitales. Muchos de esos flujos de capitales vienen de fondos estructurales y un porcentaje pequeño lo hacen a través de fondos especulativos, lo que se llama los hedge funds, que esa sería la gran preocupación, que son los que llamados... Son muy altos, una cantidad el porcentaje, digamos, fondos de riesgo, ¿no? Los fondos de riesgo. Los primeros recursos que entraron sí fueron muy focalizados en fondos de riesgo, porque son los que pueden tomar la decisión más aceleradamente, pero lo que ha entrado en los últimos mes y medio aproximadamente son fondos estructurados. Eso no implica que se pueda ir en cualquier momento, así funcionan los fondos de inversión a nivel internacional, pero le doy el ejemplo de México. México, cuando hace una apertura igual y le suben los indicadores de JP Morgan y otros, el de Barclays y demás, México tiene hoy en día el 50% de su deuda del gobierno en manos de extranjeros y se ha quedado en torno a ese 50% con buenos ciclos o con malos ciclos de la economía. Ahí ha estado. Es probable que Colombia no llegue hasta sus niveles, pero sí sostengamos un nivel entre el 15 y el 16% de deuda en manos de extranjeros de manera estructural y sin mucha fluctuación. Obviamente podríamos tener ahorita unos niveles un poco más altos, algunos menores en el futuro, pero en torno a eso deberían ser los niveles pues, estándar para la economía. Aurelio, usted mencionaba el tema del café, que pronto en el mediano plazo la cafeicultura colombiana podría ser inviable. Y usted comparte esa hipótesis de Hausmann. Plenamente, Darío. Bueno, ¿y por qué se podría volver inviable? Mire, Darío, nosotros hacemos una retrospectiva muy breve. En el año 92 Colombia exportó 17 millones de sacos de café. Hoy tocamos el himno nacional cuando exportamos 11, porque hemos estado en 8. Entonces, eso es un síntoma negativo. Mientras nuestros rivales están creciendo. Brasil pasó pero los precios no están demasiado deprimidos, 1.42, 1.40. No, pero si usted lo lleva a dólares reales, se le vuelve negativo. Producir una carga de café en Colombia vale 700.000 pesos, cuentas largas. Hoy estamos en precio
por debajo de 700, estamos 650. Y hay que meter PIC para completar los 700. Que son recursos del presupuesto colombiano. Es que ya van 2 billones de pesos. O sea, aquí no estamos hablando de que yo me estoy inventando un cuento. Si usted tiene que sacar 2 billones de pesos de las cuentas de estatales para financiar caficultores, es porque algo está pasando. Bueno, es la tercera parte de lo que van a valer las primeras autopistas de cuarta generación. Sobre eso podríamos hablar un poquito sobre las autopistas, que es la gran apuesta del gobierno colombiano. Pero yo le hago una pregunta a Darío. En ese marco, ¿usted qué hace con 90.000 indígenas en el Cauca que producen café en 60.000 hectáreas? O sea, menos de hectárea por Supervinifundio. Eso va a llegar un momento en que eso, desde el punto de vista de la racionalidad económica clásica, o sea, la teoría de los rendimientos decrecientes y los costos crecientes, llega un momento en que eso es inviable. Y esto está ligado a un problema agrario y a un problema muy grande. El país sigue teniendo un problema agrario muy fuerte. Mire, le voy a decir esto y ojalá nos vean las personas sobre las que me voy a referir. Hace 1 año y medio, cuando el paro cafetero, el gobierno en la mitad del paro sacó al doctor Echavarría y dijo, la gran misión cafetera que va a diagnosticar. Llevamos 1 año y medio y la misión cafetera no ha dicho, esta boca es mía. Porque nos podemos encontrar con una situación. Es que la situación cafetera, que está afectada también por la tasa de cambio, Darío, por la caída en la producción, etcétera, va a llegar un momento en que diga, el problema este es estructural. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con 550.000 familias cafeteras? O sea, es un problema social más que económico en un momento determinado. Claro, pero porque ya el café no pesa tanto en las exportaciones de Colombia. No, es la principal exportación agropecuaria, ¿no? La agropecuaria, pero ya en el conjunto por sectores. Sí, yo no creo que las exportaciones cafeteras. No, son 2.500 millones de dólares en el mejor caso de una exportación de 60.000 millones de dólares. O sea, sí, un poquito por debajo del 5. Casi más 3 que 4. O sea, es un problema, sería un problema más social que económico. Y de dinámica de demanda interna. Es que cuando usted pone un peso en un hogar cafetero, eso tiene un amplificador, multiplicador de demanda de mercado interno muy fuerte. Pero ya que mencionó Darío el tema de las autopistas, a mí me parece que sería bueno mencionarlo. Por supuesto. Sobre todo a raíz de la visita del presidente Santos a Miami, a la reunión organizada por Goldman Sachs sobre perspectivas de la economía colombiana. La gran apuesta colombiana en materia económica, digamos, lo que va a reemplazar a la minería y algo de lo que se pierde en petróleos, es la apuesta de atracción de capital extranjero hacia los proyectos viales 4G. Y le quiero dar una opinión ponderada. Yo veo que eso no está saliendo muy bien, que digamos. Pero hasta ahora en las 5 adjudicaciones que se han presentado, pues no ha habido ni reclamos, ni críticas. Que se han presentado muy pocos. 2 proponentes por proyecto. Pero bueno, y se las ha ganado él mismo 3 veces. 3 veces, Eso no es buen síntoma. Eso ya no es buen síntoma. Pero es un constructor que de todas maneras tiene solidez, que tiene trayectoria, que está bien apalancado financieramente. No me imagino, seguro. Yo no voy a poner en tela de juicio, pues, más lejos estoy de esto. Pero no es buen síntoma que en una oferta tan grande, porque estamos hablando de ofrecer en una primera ola 9 proyectos viales de 11 billones de pesos, se nos aparezcan los mismos proponentes en las mismas... Pero ¿será que es que para esos otros proponentes potenciales, Alejandro, no eran unos pliegos suficientemente atractivos, unas condiciones de inversión que prefería un apostador decir, no, yo me meto en otro sector o en otro país? Digamos, el número de proyectos es muy amplio y lo que están haciendo es un esquema muy sencillo de teoría de juegos, es apostarle al que más probabilidad tienen de quedar. Entonces, como está funcionando, hay varios proponentes, pero hay una preclasificación y por eso es que salen pocos al final de cuentas en la puja final y son esos que tienen las mejores condiciones para el proyecto. Entonces, por eso tenemos pocos nombres cada vez que sale una de estas subastas. Y lo segundo es que ellos están siendo muy selectivos sobre qué proyectos tienen mejores retornos para ellos y a cuáles pueden en realidad apostarle y quedarse con ello. Y eso hace que tengamos... en el caso de Mario Huertas, que es el que se ha ganado varios de estos proyectos, ha terminado con esa posición porque ha tenido unas propuestas muy eficientes y a muy buen costo para la nación. Entonces, pues, yo no veo todavía nada, digamos, y concuerdo, mal haríamos en juzgar ese aspecto, pero el tema yo creo que ha sido manejado relativamente bien, un poco tarde, concuerdo con eso, debió haberse hecho esto hace 6 meses o un poco más atrás, pero sin lugar a dudas vamos por mejor camino de lo que probablemente hubiéramos esperado a comienzo de año. Pero fíjese, Darío, que analistas como Guillermo Perry, como Rudolf Gómez, les he leído columnas, y no son los únicos, sobre el problema del cierre financiero de los proyectos. ¿Qué está pasando? Por lo menos mi lectura sobre el punto. Cuando uno coge los documentos COMPE sobre los proyectos viales, usted encuentra que los documentos le garantizan al inversionista un 18% de tasa de retorno, que ya de entrada es muy alta, libre de pago de capital e intereses. O sea, eso se vuelve un retorno bruto alto, del 40%, claro. Correcto. Entonces, la banca ya dijo, los señores del Citibank dijeron públicamente, nosotros no financiamos estos proyectos en largo plazo.
financiamos cortos plazos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esto puede ser importante como tema de discusión. Esta gran apuesta que el gobierno tenía, construya, le pago por tramo, ¿cierto? Contra peaje, después financio con peaje y vigencias futuras presupuestales, no le está saliendo el diseño 4G, no está saliendo, y entonces metemos Isagen, estamos metiendo al Banco Agrario como prestamista de primera instancia con tasas preferenciales para estos inversionistas, y entonces 4G se nos está volviendo 1G. ¿Qué es lo malo que se vuelve 1G? Que los requisitos fiscales para el gobierno son mayores, y en medio de esto, más posconflicto, más aumento del post de salud y todo, se está enredando un poco la cuestión fiscal. Por eso hay que hacer, esto es bueno que se sepa, una nueva reforma tributaria. Muy bien, una nueva reforma tributaria. Esto y de otros indicadores vamos a hablar a continuación en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en este último segmento en Entérate de Caracol Internacional. El estado de la economía y para dónde va la economía colombiana. ¿Mini reforma tributaria o reforma tributaria estructural? Que cada ministro de Hacienda habla de ella, pero que quedamos siempre en lo mismo. Nos quedaron debiendo la última, la que tenía el doctor Echeverry, era una reforma estructural muy fuerte, muy poderosa, y terminó siendo con el doctor Cárdenas una reforma, mini reforma. Y yo creo que es necesario para esta economía reestructurar las fuentes de ingresos sin lugar a dudas, y le queda muy para arriba al gobierno hacer una reforma sin tocar sentimientos muy particulares, y eso es lo complicado de la última. Pero ya hay un pasito en el sentido de que el gobierno va a presentar a la consideración del Congreso un proyecto para mantener indefinidamente el 4 por mil. Era imposible desmontarlo, Darío. El 4 por mil genera entre 4 y 5 billones de pesos de recaudo. Usted no se los podía llevar por delante, así sea la mitad de un momento. ¿Con qué los va a reemplazar? Claro, ¿con qué los va a reemplazar? Yo creo que la reforma tributaria del 2012, y usted sabe que yo he tenido mucho debate sobre este punto, terminó dándonos la razón a los críticos de esa reforma. Yo creo que la reforma no resolvió el problema, disminuir un poco el impuesto a las rentas de capital y ponerla sobre las rentas de trabajo, especialmente de clases medias y clases medias altas. A mí me parece que el experimento no funcionó. Y fíjese esto que, como usted dice, yo siempre en la izquierda, por ejemplo, Sergio Clavijo, que es un economista clásico, muy respetable, presidente de ANIF, ha señalado lo mismo. La reforma no funcionó. Y el país tiene que, además, si va a financiar posconflicto, que va a ser con endeudamiento, estamos hablando de 12 billones de pesos por 10 años, pues yo no sé dónde va a salir la plata. A mí me parece que el gobierno tiene problemas fiscales muy grandes y no sé cómo los va a enfrentar. Es un reto enorme. El tema de la revaluación del peso, cuando veníamos del año pasado de una depreciación de una revaluación del 3.25%, en lo acumulado del año tenemos una devaluación del peso, una depreciación de más del 9%. Vamos en lo acumulado del año, este año nos llevamos en apreciación, iniciamos el año en 1.920 pesos la tasa de cambio, estamos a 1.870 hoy aproximadamente. 3 y pico. Exactamente, una revaluación del peso. Sí, correcto. ¿Eso no le conviene a los exportadores? No, pues ni a la industria ni nada. ¿No? Escasamente a la industria para la importación de bienes de capital. Sí, Darío, pero es que lo que pasa es esto, que el fondo del problema es el siguiente. El gobierno del presidente Santos, y ya lo había hecho también el presidente Uribe, se montó en un modelo cuya variable principal es el capital extranjero. Pues de eso es que estamos hablando aquí, llevamos 20 minutos hablando de eso. Esos modelos han sido muy criticados en el mundo. Yo soy muy escéptico frente a esos modelos, entre otras cosas, porque esos modelos siempre generan déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente, porque cada dólar que usted mete lo mete por una vez, pero la renta que saca de ese dólar la saca por 10 años seguidos, y entonces al final lo que sale es más que lo que entra. Pero esa visión suya está muy catastrofista. Pero fíjese que no es tan catastrofista porque eso se ha estudiado en todas partes. Bresser Pereira, que es un economista brasilero muy importante, incluso ni siquiera es del PT, es del grupo de Fernando Enrique Cardoso, es muy crítico de eso. Y los modelos que hacen énfasis en el capital extranjero como variable principal generan esos golpes a las economías, y yo no sé el gobierno cómo lo vaya a capotear. Sin embargo, la experiencia coreana fue exactamente esa, fue generar una brecha importante, una entrada de capitales gigantesca en los años 60, y lograron hoy en día tener una economía de las más fuertes dentro del Asia, y es un experimento muy favorable. Y lo segundo es, la tasa de inversión en Colombia está en el 30% del PIB, la más alta en Latinoamérica, una de las más fuertes, y es un indicador que eventualmente se debe traducir en productividad. Si hay productividad, la tasa de cambio termina entrando a un segundo plano. ¿Cuál es el cuello de botella aquí? La infraestructura. Y por eso es que este proyecto del gobierno es tan importante y tan necesario. En el momento en que tengamos ese tema de infraestructura, la tasa de inversión va a ser muy alta en Colombia y por ende una productividad que puede sopesar sin lugar a dudas el tema cambiario. Una pregunta específica, concreta y cerrada, y con eso terminamos. ¿A cómo cerrará el dólar? ¿Creen ustedes este año? La bola mágica. Nosotros tenemos una estimación de 1960 al cierre del año. ¿Sí?
O sea, que va a haber una Que va a recuperación. ser plano, seguramente. Yo Pues, no soy tan optimista. Un poco por esa razón. Y está fundamentado en lo que usted mencionaba al comienzo, las decisiones que va a tomar la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero bien. fíjese que la doctora Yellen ya dijo que el estímulo sigue, que el estímulo monetario sigue, dijo la doctora Una de Yellen. cal y una de arena, Pues ella claro, dejó ahí porque una es que ambigüedad. fíjese, ¿no? Darío, que el primer trimestre la economía norteamericana bajó -2 y pico. O sea que y usted, una economía PIB -2 y sale y se retira el estímulo, Pero se cae Obama. Este va a crecer casi el 5, Vamos a ver, 4,5. Vamos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa en los Estados Unidos y qué va a pasar en Colombia. Muchas gracias por No, estar Darío, aquí. usted muy Muy gentil por su amable. invitación. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entérate Caracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.